Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Estamos en una edición post-holocausto nuclear, post-holocausto eléctrico. Afortunadamente las unidades y el equipo de producción, los estudios de Mate al Rey han estado indemnes a este ataque, a esta situación, digamos, energética. Yo creo que hay que utilizar esa palabra. Y obviamente nuestra dirección no ha tenido ningún problema porque allá donde se encuentra en el bajo vientre del imperio, en la playa de Escondido Beach, en Malibu, California, nuestro gran director, considerado de tantas maneras, pero siempre de manera elogiosa, al menos por la gente de este equipo. Hay otras personas que, al igual que la canción de Silvio Rodríguez, hay gente que te quiere, hay gente que te odia. El gran Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo ha estado, Sergio? Muy bien, Gustavo. Efectivamente, hemos pasado estos tiempos apocalípticos sin mayores trastabilleos. A los Mad Max, Eh, han dicho algunos. exactamente. Además, tenemos que acá contrato con Elon Musk, como dicen ahora. Exactamente. Eh, por lo tanto, el suplido de Internet y servicios tales como ese de las comunicaciones ha estado perfecto. Además, contamos con una pequeña central, una cosa humilde, Ajá. eh, generadora eléctrica y algunos paneles solares que nos permitieron Muy pasar bien. este momento Eso sin sin considerar mayor. el búnker que tiene Risenberg, ¿no? Siempre. Así es. Cuando hubo este problema con los computadores, lo primero que hice fue irme para allá, pero fue alarma falsa. Quienes también han sobrevivido a este holocausto energético son nuestros panelistas de el buque insignia de Mate el Rey, que es un deportivo, y vamos a invertir por explícita petición del decano de este programa, y vamos a pasar a presentar a alguien que está en un lugar remoto e incógnito del Gran Santiago. Él es militante del movimiento patriótico Manuel Rodríguez, y además integrante de la Casa Bolívar en Santiago, el y me pongo de pie, Marco Ilich Riquelme García. ¿Cómo estamos, Marco? Muy bien, licenciado Juan Carlos, doctor y director Sergio. Muy bien, aquí me hubiese gustado que la presentación hubiera sido Marco Príncipe Riquelme, preparándonos para clásico, ¿no? No, aquí estamos bien. Perfecto. Y desde a ver, canónica, podríamos decir, comuna de San Joaquín, un ex dirigente vecinal, legendario dirigente vecinal de la comuna de San Manos Joaquín, limpias. manos Entró sin limpias, nada y salió sin nada. Mano Pulita, se fue tal como volvió, considerado una especie de Aníbal Pinto de las juntas vecinales de San Joaquín, el compañero y cientista político Juan Carlos Gómez Leighton. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenos días a todos y a todas y a todos. Buenos días Gustavo, Sergio y al compañero Marco, que es digno de llevar el nombre de príncipe, porque mañana sábado vamos a demostrar que con el príncipe le ganamos al rey. Mate al rey mañana. Muy bien, muy bien. De esta manera tan entusiasta comenzamos este programa y entrando un poco más en materia, quiero hacer solamente un señalamiento. Todos se imaginarán de qué va este programa y es precisamente sobre el corte de energía eléctrica que de una manera absolutamente innominada, hasta este minuto no se sabe exactamente cuál es el alcance, pero sí se sabe que esto ya entera una semana, desde el jueves 1 de agosto, con un temporal que azotó la zona centro-sur de Santiago, pero tuvo impacto hasta la ciudad de Antofagasta. Hay un corte indefinido del suministro de electricidad en extensas áreas del Gran Santiago. Las comunas del barrio Alto estuvieron afectadas, también La Reina, Providencia, Ñuñoa y distintas zonas del Gran Santiago estuvieron afectadas de distintas maneras, en Maipú, en Quilicura, etcétera. Fueron muchas los lugares que estaban afectados. La información nosotros no la tenemos con precisión. Lo que sí podemos saber es que las protestas que airadamente se comenzaron a producir a partir ya
del día martes de la semana que terminamos, empezaron a marcar de una manera acentuada de que este hecho efectivamente tenía características inusitadas. No vamos a extendernos mayormente sobre cuáles son los efectos prácticos que tiene el corte de electricidad. Esto no solo interrumpe las condiciones de vida normales de la población, sino que impide la calefacción, impide mantener adecuadamente los alimentos que han sido comprados. Este corte eléctrico fue inmediatamente después del 31, donde habitualmente la gente va al supermercado y compra aquellas cosas que necesitan de refrigeración. Después de 2 o 3 días sin refrigerador, esa comida se pierde. Ni hablar de las personas que tienen que tener medicamentos que requieren de refrigeración y todas las afectaciones que tienen que ver con la iluminación pública, el transporte, en general, todas aquellas cuestiones que dependen de la electricidad se vieron afectadas de esta manera severa, sin que la empresa, al menos la que directamente se ha visto comprometida, que es Enel, una empresa que es propiedad de capitales italianos, concretamente es propiedad del Estado italiano en realidad, y esto no ha propiciado ningún tipo de respuesta frente a este hecho. Termino señalando lo siguiente: para todos aquellos que justificaron las privatizaciones, esta semana es una manera bastante clara de señalar que el sector privado, la empresa privada, es incompetente, es incapaz, carece de la fuerza necesaria para responder a las necesidades nacionales. No solo por lo que ocurrió con el suministro de electricidad, sino especialmente por lo que ocurrió el día jueves pasado, o sea, el día de ayer, precisamente, que es la comunicación de la Compañía de Acero del Pacífico, una empresa que fue del Estado y que cierra de manera indefinida luego de haber señalado de que las sobretasas arancelarias de protección para la producción de acero en el país no era suficiente y cierra. Esta empresa entonces cierra e inicia el proceso en consecuencia de indemnización a sus trabajadores sin que haya habido ninguna respuesta por parte de los capitales privados que están vinculados a esto y que obviamente ven un mejor negocio en importar acero de China. Y esto es una cosa que tiene, además alguien dirá, bueno, pero ¿qué importa dónde viene el acero? Importa para los trabajadores, importa para la zona de Huachipato de manera importante. Esta es una fábrica que daba vida intensa a esta zona, pero además importa por la calidad del acero que se producía en Huachipato. Esto lo puede decir cualquier constructor, que era un acero muy superior para un país sísmico en que la construcción requiere el acero quizás más que en cualquier parte del mundo. Entonces esto es un asunto que también va a tener consecuencias importantes. La miseria capitalista que se ve en las inundaciones, que se ve en los cortes de luz, que se ve en el cierre de fábricas, es lo que nos presenta al menos la coyuntura en este plano nacional y es el tema central que vamos a tratar en este programa. Marco, ¿cómo se vivió esto en Santiago y especialmente en lo relacionado con las protestas que se vieron a través de las redes sociales? Bueno, cuestión aparte, como anécdota, anduve como a las 2:30, se me arrancaron un par de calaminas del techo, así que anduve ahí clavando como a las 2:30 con viento y lluvia. En general, en el sector donde vivo, por suerte, no es que sea un sector privilegiado ni nada, no se apaga la luz. Pero 2 cuadras más allá habían 3 postes botados en el suelo. La avenida donde transito regularmente estaba cerrada en distintas partes porque habían cables cortados, postes en el suelo. Nosotros hablamos un poco antes, en el programa anterior, si no me equivoco, sobre el tema de la alza de las tarifas de la luz después del descongelamiento que le llaman, ¿no? Ahí señalábamos que los servicios básicos, como son el agua, la luz, el derecho a tener una vivienda, deben estar en manos del Estado, no pueden ser dejados en manos de privados, porque esto no es un negocio. Y además de ser un negocio para estas empresas privadas, lo transforman en un verdadero lucro, o sea, un negocio se actúa de manera fascinerosa. O sea, estamos hablando de que estas empresas pueden hacer 500, 600 millones de dólares anuales para el bolsillo sin mayores problemas. Y muestra además, porque todos los arreglos que hace la luz, el agua, van con cargo al cliente, ni siquiera son usuarios, no somos gente no, sino que somos clientes. Es como ser cliente de Falabella, de Almacenes París, del Líder. Somos clientes, o sea, la necesidad tan básica del agua, de la luz, está transformada en cliente. Por lo tanto, el que tiene plata para pagar tiene luz o tiene agua y el que no la tiene no la va a tener nomás. Y eso demuestra
que este tipo de negocios no puede estar, o sea, este tipo de cuestiones esenciales no pueden estar en manos privadas. Ujú. Ahora, acortando un poco, yo diría de que no hay ningún gasto en modernización de esto. O sea, seguimos teniendo poste, a pesar de que se viene el cambio climático, viene anunciando hace tiempo que van a cambiar las formas, el clima como lo veíamos antes, y lo más probable es que se empiecen a producir estos vientos de 150 kilómetros por hora, de 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, significa que si seguimos teniendo postes llenos de cables, esos postes se van a caer. Lo único que podría cambiar eso es que la conexión eléctrica también sea una conexión subterránea. Y hasta el momento no se hace porque la empresa privada quiere que lo haga el Estado, las municipalidades que se ofrecen a hacer parte de ese trabajo, pero también quiere que el Estado legítimamente le entregue los recursos para poder hacer las excavaciones, para meter por debajo la luz. Y lo concreto que ha sido bastante plural estos cortes de luz, porque afectó a Vitacura, a Lo Barnechea, Las Condes. Y finalmente, señalar lo siguiente: ante los cortes de luz que se empezaron a prolongar, el Estado, en vez de buscar una solución, porque ya uno sabe las cachetadas de payaso con Enel, con CGE, sabe lo que se produce. Entonces, en vez de empezar a buscar una solución de manera radical a este problema, de manera estratégica, lo que hizo fue elevar el nivel de alerta sobre conflictividad social. Y el Ministerio del Interior, los aparatos de seguridad, la policía, elevó su nivel de alerta. O sea, en vez de solucionar, se empezaron a preparar para agarrar a palo, tirarle gas y tirarle agua a la gente que probablemente saldría a protestar. Ese es el nivel de gobierno que tenemos. En vez de ir a los lugares donde se estaba protestando a tratar de buscar la forma colectiva ahí, le mandó a los pacos. Y es por eso que en La Pintana, en Quilicura, en Lampa, si es que no me equivoco, en varios lugares las fuerzas policiales y represivas llegaron de manera inmediata. O sea, empezaron barricadas, por decirlo de alguna manera, caja, basura, ahí prendiendo una fogata, y llegó las fuerzas policiales a desactivar los tiros. Esto es para que se aprenda o se tome conciencia de que cuando el enemigo legisla sobre métodos leyes de carácter represivo, son para usarlas. Así como ha desalojado miles y miles de gente en los campamentos y en los lugares que buscaban un techo, también aquí aplica leyes represivas para en forma inmediata evitar la protesta. Bueno, yo quiero complementar un poco lo que dice Marco, señalando que de una manera realmente inusitada, hubo un punto de prensa que encabezó este pinochetista que es alcalde de una comuna grande que no voy a mencionar, Codina, no sé si ustedes lo conocen. Bueno, Codina encabezó un punto de prensa en que junto a altos directivos, digamos, llamémosle directivos, de la Policía de Investigaciones y uno de los subsecretarios del Ministerio del Interior. Creo que hay una subsecretaría del delito. Toda esta gente no lo hago solamente porque no me acuerde, sino principalmente lo hago de manera despectiva porque no merecen ni siquiera ser individualizados. Promovieron en este entorno una campaña para denunciar a los vecinos. Esa es la respuesta que da el Estado, esa es la preocupación del gobierno inclusivo, feminista, el que era una alternativa para impedir la llegada del fascismo. Juan Carlos, ¿cómo ve esta situación, la dimensión política que ha tenido este apagón? De manera ingeniosa, la producción se ha referido a este hecho como el apagón. En realidad el apagón ha sido el punto alto de lo que implica la ineficiencia de la empresa privada cuando tiene que trabajar de manera urgente, de dar solución a situaciones catastróficas. Estos se pueden producir por efecto ya sea de inclemencia del tiempo o un terremoto. Cualquiera de estas cosas pueden provocar aquello que se ha sucedido. Las empresas eléctricas han quedado al debe totalmente y indudablemente que generan una serie de malestares y rabias contenidas en mucha población, en la cual se ha manifestado en los últimos días en una serie de protestas en diversas comunas de Santiago, lo cual revela la rabia al verse privada de este vital elemento. También esto va acompañado con otro problema, que es la falta de agua potable en algunas comunas, donde el agua potable está asociada a la distribución y transmisión de electricidad. Ahora, el tema que demuestra que los procesos de privatización de los servicios básicos
está totalmente caducado, por decirlo así, en términos de la posibilidad de prestar un servicio adecuado, ¿no? Y esto requiere una solución como la que aquí se ha señalado en varias oportunidades de que esos servicios debieran estar en manos del Estado. Sin embargo, y aquí viene lo más paradójico, cuando se plantean por parte de la clase política o de los actores políticos, pues llámese partido, parlamentario o lo que fuera, se plantea las soluciones, no es que se quiera terminar con la concesión de Enel, por ejemplo, para pasársela al Estado, sino que ayer un parlamentario que hacía un punto de prensa se encargaba de manera categórica de negar cualquier posibilidad de que el Estado fuera el que se hiciera cargo de esa situación, lo cual inmediatamente genera la idea de que ellos pueden cambiar de concesión, pero no necesariamente están pensando en una solución como la que aquí se ha señalado. Además, escuchaba a otro señor que había sido abogado de la empresa eléctrica, que él nunca se había leído el reglamento que establece el fin de las concesiones, nunca, y que lo había tenido que leer ahora para poder enterarse de cómo se podía hacer el proceso de término de una concesión. Da la impresión de que nunca se habían puesto la posibilidad de que estas concesiones fueran caducadas por mal servicio, por incumplimiento de la tarea. Si va a haber solución política, la solución política no va a ser otra que entregársela a otra empresa. Es decir, vamos a seguir en el mismo mecanismo del asunto. Lo más grave es que hay una ley que se estableció hace 5 años atrás que obliga a las compañías telefónicas e incluso eléctricas de sacar todo el cableado en desuso. Pero hace 5 años que no existe el reglamento que permita su realización. Y según las informaciones, hay cables que son de 1890 que todavía están en algunas tendidos sobre el Gran Santiago. Está para un museo del cable. Además, también hay una serie de mentiras, como que si el viento fuera el gran responsable de todo. Aquí todo se cayó culpa del viento. Y yo creo que es justamente la falta de inversión en mantención, en previsión. En varias oportunidades tuve que llamar a la municipalidad para que vinieran a podar árboles que estaban muy cerca de los tendidos eléctricos. Y la respuesta era que no, que eso no lo podía hacer la municipalidad, tenía que hacerlo la empresa Enel. Y tú llamabas en él y te inscribían en una lista y hasta el día de hoy todavía estamos esperando que vengan a podar árboles que están tocando los cables. El modelo económico chileno queda en una demostración de ineficiencia total y sobre todo porque han renunciado a tener cuadrillas de emergencia. Cuando se producen emergencias como esta, que afectan a mucha gente, no hay respuesta posible. La única solución, sin duda, que pasa por la recuperación de todos los servicios públicos hacia una dirección del Estado. Decían, si en él cumple con todas las cosas o todos los requerimientos que el gobierno le ha puesto ahora, puede pagar multa, pero no necesariamente se le puede quitar la concesión de seguir distribuyendo y produciendo. Entonces, esto va a pasar. En la medida que se vaya reponiendo, también va llegando un cierto conformismo, va llegando una cierta tranquilidad y todo se va a quedar en la memoria de que tuvimos un gran apagón, se afectaron a más de 1,5 millones de personas y nada. Hay una cosa en ese sentido, Juan Carlos, que yo creo que es bien importante. Lo primero, plantear de que la única respuesta posible frente a esto es la nacionalización de los servicios eléctricos, no solamente de los servicios eléctricos, de los servicios de agua potable, que tienen igual pésima calidad de servicio en todo el país. Lo mismo se puede decir respecto de las necesidades urgentes que hay en materia de salud. El sistema de salud privado está quebrado igualmente. Lo mismo se puede decir también respecto del sistema educacional. Vale decir, el modelo de privatización que impusieron los Chicago Boys de la mano de las bayonetas a partir del año 73, está colapsando en este momento de una manera escandalosa. Yo quisiera, ilustrar esto con un hecho anecdótico, que es la presencia de Javier Milei, el presidente de Argentina, en Santiago el día de ayer. Curiosamente, él ha andado por todas partes del mundo
golpeando al presidente de Alemania, al presidente de Francia, a Sánchez creo que inclusive lo insultó. En general, en todos sus recorridos, él va y confronta al progresismo y ni hablar, digamos, las relaciones que ha tenido con Venezuela, que vamos a tratar en este programa, por supuesto, y con Colombia, con México también. Sin embargo, vino acá, avisó con poca antelación, señaló el Mercurio, se reunió en un hotel que se llama el Mandarín Oriental, que entiendo que es el mismo hotel donde vino Michael Jackson hace algún tiempo, que tenía otro nombre en esa época, Hyatt, puede ser. Esas cosas las maneja Risenberg, yo no me sé muy bien los nombres de los hoteles, y estuvo acá en Santiago y no hizo ni un ruido, ¿no? Su presencia fue de agradecimiento, de devoción con respecto a los acuerdos Frey-Menem de los años 90 que motivaron el gasoducto entre Chile y Argentina, que él se comprometió aquí a funcionar regularmente, ni una sola palabra en contra del gobierno y estuvo dispuesto además a reunirse con Boric, quien no quiso reunirse con Milei. Fue Boric el que no quiso reunirse con Milei. Entonces acá hay un sensor. Yo creo que Milei es una especie de tester digamos, de proimperialismo. Es de que cuando vino Milei a Chile, vino a su casa, vino a un lugar donde hay un gobierno amigo, indudablemente, y que está alineado, tan fervorosamente alineado con el imperialismo como él. Sí, creo que esto es una demostración sumamente clara. El segundo aspecto que me gustaría señalar es de que los que vimos las protestas que tuvieron lugar con respecto al apagón, sentimos ese aroma a estallido, sentimos ese aroma a movilización y que yo creo que es un preludio, fue un ensayo de futuras movilizaciones. Me parece sumamente interesante que, al igual que el estallido del 19, estas movilizaciones no tuvieron absolutamente ningún tipo de contención o de expresión política. No hubo ningún sector político que se pusiera del lado de ellos. Y la respuesta del gobierno no solo es una respuesta inoperante y pusilánime frente al gran poder, es una respuesta absolutamente incompetente. Lo que dijo Camila Vallejo en su momento y después el propio presidente de la República, Gabriel Boric, fue que iban a hacer cumplir la ley, vale decir que se iban a aplicar las multas y que iban a iniciar el proceso de revisión de la concesión. No dijeron que le iban a quitar la concesión, ni mucho menos plantearon ninguna solución frente a este problema. Inclusive el presidenciable y candidato a gobernador ex demócrata cristiano que cuenta con el apoyo inclusive del Partido Comunista para llegar al gobierno, o al menos del sector Vallejo, del Partido Comunista y del Frente Amplio, señaló de que esto era responsabilidad, sin ningún pudor, ni más ni menos que del propio gobierno que no había dictado el conveniente reglamento para que las empresas pudieran sacar los árboles, ¿no? O sea, el problema es del Estado, el problema es del gobierno. Esta es la respuesta que da la burguesía, siempre cautelando las espaldas del gran capital. Ríseme, ¿qué cosa está diciendo? Por favor. ¿Cómo qué cosa estoy diciendo? Sí, es que Eh, hace unos gestos y yo no, lenguaje de señas no conozco. Entonces, que la desesperación, licenciado, que usted agarra el protagonismo, ya, muy bien, ah, ya, bien, bien, bien. ya, se pone los patines y no lo pillamos más. Exactamente, ¿Ah? claro. Solamente quería decirle una cosa curiosa que me pareció, de todas las cosas que han ocurrido en Chile, es que la posición del gobierno es tan tibia, tan poco firme frente a los privados, que el alcalde Carter les corrió por la izquierda. Rodolfo Carter, el hombre del rostro de plástico, Exactamente. salió a enfrentar públicamente a Enel y la trató de mentirosa. Fue el primero que aprovechó, digamos, el impulso de la indignación popular para sacar un rédito. Él realmente, todos sabemos que él está preparando una posible candidatura presidencial y trata de ubicarse dentro como una alternativa dentro de la derecha. Lo otro que me pareció sumamente impresionante es que el señor Riquelme concuerda, adivine con quién, con Jeremy Corbyn del Partido Laborista Inglés. Jeremy Corbyn también está de acuerdo, él dice que hay, bueno, que como todos los contertulios acá, que los servicios básicos deben ser públicos. Esto es producto de razones absolutamente lógicas que cualquier persona podría entender, que simplemente los privados no se van a colocar a invertir a 40 años a plazo, porque realmente a ellos no les interesa en absoluto que la gente tenga una ampolleta en donde alumbrarse. Tanto es así que en el gobierno de Frey, Chilectra fue estatizada justamente porque habían zonas en el país en que no llegaba la electricidad simplemente porque no era negocio.
Esa es la razón fundamental para que un servicio básico como este sea público. Y Jeremy Corbyn, además de agregar este criterio, agrega el criterio que puso el señor Riquelme, que es que en relación al cambio climático, el clima, el aumento de vientos, lluvia y todo, hace necesario que sea el Estado el que tome control de estos servicios básicos e invierta en la necesaria infraestructura, cosa que el sector privado no lo hará. Hubo una experiencia ya que fracasó rotundamente, como Ujú. está fracasando Plena, que fue en California en el 1990, en que se privatizó totalmente el sistema energético y 3 o 4 años después tuvieron que revertir ese tipo de medidas porque ¿qué pasó allá? Los servicios bajaron en su calidad, existió inversión en infraestructura o mantención y las alzas en los precios de las cuentas. Es lo mismo que están viviendo ustedes en Chile, licenciado. Solamente eso quería decir. Puede continuar con su programa. Riquelme quería hacer una Yo, observación sobre ese tema. bueno, hay que averiguar por qué Corbyn me está Está plagiando. bien. A mí me Yo creo pareció una que patada en las canillas eso, Riquelme, ¿eh? sí, Sí, yo creo que este Jeremy Corbyn ve mate al rey, entonces está bien informado. exactamente. Algunas cosas, primero, cuando uno habla de que el Estado se haga responsable de estos recursos básicos para la existencia, la supervivencia del ser humano, lo decimos bajo una lógica pública, ¿no? O sea, no bajo la lógica de este Estado, No, porque claro, este lógico. Estado, su lógica es una lógica neoliberal, o sea, capitalista, y lo ve siempre como un negocio. Por ejemplo, el metro cuesta 840 pesos. 840 pesos multiplicado por 2 al día, por 2 nomás, ¿eh? Para un trabajador son 1.700 pesos. 1.700 pesos multiplicado por 3 son 51.000 pesos. O sea, casi el 10% o el 10% de su salario, solamente para ir a trabajar. Ese metro sí está al servicio de los privados, porque permite que se traslade para ir a trabajar la persona. Ujú. Entonces no tenemos ningún beneficio con ese tipo de formas que tiene el Estado de concebir la empresa pública. Si sacamos la cuenta, o sea, si ponemos a hacer un recorrido, una encuesta o no sé, como un estudio de cuál es la energía y el agua más cara en América Latina, va a ser Chile. Los mexicanos pagan algo por la electricidad de $20, o sea, 20.000 pesos bimensuales, y eso creo que es menos, bimensuales. Y eso que por el agua pagan menos. Y eso que Ciudad de México, sobre todo, y México tiene bastantes problemas de agua. Yo diría que sí, estos servicios tienen que estar en manos del Estado, ser empresas públicas, pero bajo una lógica social, no bajo una lógica de mercado. Como el Lo caso del metro, segundo, sí, importante eso. claro, lo segundo es que a mí por lo menos me da un poco de tristeza la incapacidad de las organizaciones sociales, políticas, de haber convocado, por ejemplo, a una protesta a propósito de los cortes de luz, que afectaban una parte importante del país. Y no somos capaces, y la gente sale sola. Y eso, claro, tiene un olor a ciertas formas de protesta que son más radicales. Y finalmente, está claro que en él no tiene la factibilidad técnica porque no ha querido, porque no ha gastado para ser la empresa que distribuye en la región metropolitana particularmente, o en parte de la región metropolitana, la electricidad. Y como eso es causal de no concesión, entonces lo que se ha hecho es cambiar la ley para generar una ley que permita eso, que permita que una empresa funcione sin tener las capacidades técnicas para funcionar. ¿Y qué es lo que se hace con eso? Entonces, en vez de quitar la posibilidad de una negación de la concesión, se aplican multas. Son multas irrisorias porque lo que le cobraban de multa, creo ahora, en él lo hacen 3 días, Ujú. en él lo hacen 3 días, pero como en él tiene que pagar una multa, entonces también se legisla para que la electricidad suba de precio y así lo pagamos nosotros. El negocio redondo, sin capacidad técnica, una empresa ineficiente y mala que tiene que pagar multa y sube la luz para que la multa la Sí. paguemos nosotros. Es el negocio redondo, O compadre. sea, yo creo Un que negocio. en realidad el alza de costo del servicio eléctrico no pudo haber sido más propicio a esta situación, porque creo que permite comprender con total nitidez cuál es la mecánica que tiene esto y la manera como el Estado, a todos aquellos que nos cuestionan a través de los comentarios de si el Estado es o no
un instrumento objetivo o es un instrumento de clase. Aquí vemos con claridad cómo es un instrumento de clase, cómo se preocupa y salta presto a satisfacer las necesidades de gran capital. No vemos que hace muy poco tiempo antes de este apagón, un día antes del apagón, estaban hablando de lo importante que era pagar la deuda que teníamos con las empresas eléctricas. Eso lo dijo el presidente de la República, de que toda deuda se paga. Esa es la política del presidente de la República. Y cuando esa empresa que se llena los bolsillos y que se lleva containers de dinero del país gracias a este asunto, no presta el servicio, entonces ahí lo único que señalan es que iban a aplicar la ley, pero de ninguna manera, nunca, ni en el quinto, ni en el séptimo sueño, el presidente Boris se dispone a enfocar el problema desde el punto de vista de las necesidades nacionales, de las necesidades populares. Yo creo que este es un punto. Yo quiero que pasemos a la otra cuestión. Veo inquiero, Juan Carlos, lo voy a la palabra de inmediato. Solamente quiero señalar lo siguiente. Hay dos cosas que quedaron sumamente claras, además de esto que estuvimos hablando, ¿no? De la necesidad de nacionalizar el servicio eléctrico y el carácter que tiene la política del gobierno. También quedó súper claro dos hechos: el carácter absolutamente proimperialista de la política del gobierno y todos aquellos que han planteado de que hay un fraude electoral en Venezuela. Ese fraude electoral no tiene ningún sustento más que el de la política injerencista de la Casa Blanca, que lo que persigue precisamente en Venezuela es apropiarse de manera incondicionada de todas las reservas petroleras de ese país. Esa es la verdadera motivación que tiene. Y frente a ello está el coro de serviles, entre ellos, ni siquiera encabezado, pero forma parte de ese coro de este gobierno, que cuestiona la legitimidad de estas elecciones exigiendo las actas. Como si algún gobierno del mundo, cuando se produce un proceso eleccionario, hiciera más que reunir los votos. Ninguna elección en Chile, ninguna ha exhibido las actas públicamente que sustentan los votos. Lo que hace el servicio electoral en Chile es simplemente comunicar los resultados. Se hace en Chile, se hace en México, se hace en Estados Unidos, donde su sistema electoral es aún más confuso e indirecto, ¿no? Vale decir, en Estados Unidos puede salir electo alguien con una votación inferior, porque depende de la cantidad de electores que elijan cada uno de los estados, y es un sistema uninominal, de tal suerte que es un sistema paradigmáticamente antidemocrático. No he escuchado al presidente de la República cuestionar la idoneidad de las credenciales democráticas del presidente Biden en Estados Unidos, ni de ninguno de los otros presidentes de las potencias, porque a ellos no se les cuestiona. Es más, cuando hizo este cuestionamiento, Boric estaba en una monarquía, estaba reunido con autoridades que estaban en ese lugar por razones familiares, porque dirigen ese país, está en Emiratos. Emiratos es una monarquía, y desde ese lugar hablaba de democracia, mientras estaba propiciando acuerdos con esa gente. El mismo que se abraza con un persecutor de los comunistas en Ucrania, como es Zelensky, un tipo que ha gobernado desde el año 2019 sin convocar a elecciones, violando todos los derechos humanos de manera masiva. Ese es un demócrata para el presidente Boric. Entonces yo creo que acá hay una cosa muy importante, porque detrás de Boric está el Partido Comunista, está el Partido Socialista, está el conjunto de los partidos, el Frente Amplio, ¿no?, que se reclama democrático, que en realidad lo único que hacen es servir los intereses del imperialismo y gran capital. Y la otra cosa, respecto de Venezuela, queda en evidencia de que el terreno electoral, el terreno institucional, no es aquel en el que se puede desarrollar la lucha antiimperialista. El presidente Maduro ha metido, porque una cosa es rechazar la política injerencista del imperialismo y otra cosa es ser obsecuente con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha conducido una política desde hace bastantes años en Venezuela que le ha significado llegar a este punto, que ha significado que 8 millones de venezolanos hayan debido salir del país. Perdónenme, pero esos 8 millones de venezolanos no es que sean anticomunistas, que han salido del país a propiciar los intereses de gran capital. Esa gente huye de la miseria. Esa es la razón por qué han salido 8 millones de Venezuela. Y eso es algo que no ha resuelto el gobierno de Maduro ni el gobierno bolivariano. No lo han resuelto porque sigue siendo un régimen capitalista al día de hoy. Si bien es cierto, hubo un avance importante en nacionalización durante el gobierno de Chávez, desde que llegó Maduro al gobierno en Venezuela, ha dado lo que ellos llaman un cambio de timón, y ese cambio de timón se ha expresado en los acuerdos con el imperialismo, el pacto de Barbados y una serie de medidas que le siguen entregando petróleo a Estados Unidos a precios especiales, garantizándole un 40% de la producción a los Estados Unidos, quienes ven acá además un reaseguro respecto a sus enormes e infinitas necesidades energéticas. Entonces también acá hay un problema en Venezuela de que
lo que queda en evidencia es que el pueblo venezolano no está gobernando. Hay una crisis acá tremenda. Lo que está en crisis en Venezuela no es el proyecto socialista, quienes dicen de que en la miseria que hay en Venezuela, que es real, que no puede cuestionarse, el resultado del socialismo no tiene nada que ver con eso, es precisamente el capitalismo, que este régimen ha sido incapaz de acabar con este orden. Entonces, esta vía, hacerlo por la vía electoral, no es el camino idóneo. Y esto se reflejó en Venezuela y se ha reflejado en todas las experiencias. La experiencia chilena también es una experiencia clara en el sentido de que el camino electoral no sirve. Lo único que plantea Maduro a las masas venezolanas son campañas electorales. Y eso no sirve. Cuando la quinta flota, me parece que esa es la que nos corresponde, se disponga a invadir Venezuela, a esa quinta flota no se le va a detener oponiéndole las arcas de los votos electrónicos con los cuales ganó la elección, porque no sirve absolutamente de nada. Juan Carlos, por favor. Indudablemente que el tema de Venezuela genera una serie de controversias, la cantidad de información relativa al fenómeno es muy, muy abundante y es difícil poder separar aquellas cosas que puedan dar cuenta de la realidad misma de Venezuela, ¿no? El hecho más claro y más fuerte es lo que tú señalas con respecto a la salida de cerca de 8, o hablan de 5, 8 millones de venezolanos que se han salido del país huyendo de algo, ¿ya? De la miseria, del régimen. Entonces hay distintas motivaciones que implican que la gente se vaya a países que tienen una lógica totalmente distinta de la que venirse, por ejemplo, a Chile, y ya tenemos cerca de 800.000 a 1.000.000 de venezolanos que vienen a vivir justamente en el país más neoliberal de la región, entre otros, ¿no? También se van a Juan Carlos, ¿tú crees Colombia. que vienen a Chile porque es neoliberal? ¿De verdad crees eso? Mira, yo tuve la experiencia de ¿No tener será porque tienen trabajo acá nomás? yo tuve la experiencia de tener 120 estudiantes en la Universidad Arci cuando fueron becados por el gobierno venezolano para estudiar acá. Y una de las cosas que los tenía maravillado era la sociedad neoliberal. Muchos de ellos se quedaron por esa razón. Tuvieron 2 años acá los chicos, que no eran tampoco tan chicos, sino que eran mayores de 20 años, mayores de 21 años, los que venían porque venían a hacer posgrado y doctorados, y venían y muchos se quedaron y muchos encontraban que la sociedad, y esos que eran chavistas, y esos que eran becados por el gobierno chavista, y encontraban que era una sociedad que les brindaba muchas cosas que ellos podían encontrar en la meca del capitalismo latinoamericano, que es Miami. Entonces, incluso comparaban Santiago con Miami, en el sentido del consumo y de todos esos bienes que podían encontrar acá. Y mucha gente se vio. Entonces, eso es una experiencia directa que no tengo que la viví, la conversé, la discutimos con muchos de ellos. Algunos de ellos regresaron y tuvieron y han tenido buena participación incluso dentro del gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, para referirse a la situación de Venezuela, yo leo críticas que van desde la izquierda trotskista, la izquierda radical, hasta otras expresiones, y todos de una u otra manera tratan de señalar cuáles son las deficiencias y cuáles son las insuficiencias del proceso bolivariano, y especialmente desde el año 2013, desde el momento mismo que fallece el comandante y comienza la dirección del proceso de parte de Maduro, ¿no? Pero Maduro ganó la elección del 2013 en una proporción bastante similar a la que ganó la votación en este proceso del 28. En el 2013 sacó 51.03 y ahora sacó 51.0.9, si no me equivoco. 0,2. ¿Ah? 0,2. 0,2. Pero fíjate que el candidato de aquella época del 13 sacó 49, el candidato de ahora de la derecha sacó 44, y eso que la derecha iba en una proporción mayormente unida y bueno, etcétera, con un universo electoral menor, ¿no? El tema central es que en la discusión con respecto a Venezuela se entrecruzan las cuestiones geopolíticas, como aquella que Estados Unidos está interesado en hacerse de toda la riqueza
básica y sobre todo de controlar toda la producción petrolera que podría tener Venezuela, hasta las discusiones entre China, Rusia y todo lo demás. Es un teatro que representa un poco el contexto que hoy día se está dando la lucha imperialista en general, ¿no? Para mí los imperialismos son todos aquellos que tienen y buscan tener una injerencia en los países del tercer mundo o de los países subdesarrollados, llámalo como te quieras, pero China, Rusia, Estados Unidos y otros son tan imperialistas, ¿no? Y eso es una guerra imperialista, ¿sí? Y que tiene como teatro está Se Venezuela. refiere, Ahora, Juan Carlos, te refieres al BRICS, a lo que es llamado el BRICS. me refiero a las luchas que hay hoy día entre distintos poderes que se están disputando los mercados, igual como lo Sí, hicieron a finales del siglo XIX, y que da lugar después a la gran guerra imperialista está bien. de la época que Lenin va a graficar también en ese libro el imperialismo, la fase superior del capitalismo, ¿no? Juan Carlos, porque hay sectores de la izquierda que ven en el BRICS una alternativa antiimperialista. Por eso te lo decía. No, yo creo que no, eso no es correcto, es una lectura totalmente equívoca de no entender cómo hoy día cuál es la dinámica que tiene las formas imperialistas que hoy día se desarrollan, que obviamente no son las formas imperialistas que se habían desarrollado durante el siglo XIX como en el siglo XX, son otras formas, pero siguen siendo igualmente imperialistas y siguen disputándose los mercados y se siguen disputando las riquezas básicas de los países que no pueden explotarla de manera propia, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una intervención. En términos políticos, propiamente tal, dejando no de lado la parte económica ni la conducción del proceso que ha llevado Maduro, que entre paréntesis, Maduro tiene muchas cosas que son muy negativas y que no contribuyen desde un punto de vista de apreciación favorable al proceso, ¿no? Yo creo que genera mucho anticuerpo por una serie de razones de carácter, de personalidad, de carácter carismático, etcétera, del propio sujeto, ¿no? Indudablemente que la distancia entre Chávez y Maduro es sideral y no se pueden ser comparados de ninguna manera. Pero yo quisiera referirme al tema de la constitución y conformación de un tipo de régimen político, ¿no? Acá se ha puesto la discusión fundamentalmente si el régimen de Maduro es una democracia o no, y si Maduro la expresión de una dictatorial. Yo tengo la impresión de que el régimen bolivariano actual es una forma de régimen político electoral de carácter autoritario o centralizado, si quiere, semejante a los regímenes autoritarios que se dieron en diversos lugares durante el siglo XX, en la cual había un pluralismo limitado, había una serie de controles, pero que se ejercía de una manera tal que daba la apariencia de practicar la democracia en términos liberales, ¿no? No estamos hablando de otro tipo de democracia, por si acaso, para que no empecemos a discutir ese asunto, sino que en términos liberales. Desde un punto de vista se parece mucho, salvo en el proceso de no reelección, a lo que era el régimen priista mexicano durante 1930 al 2000, o al régimen de partido único y dominante que hubo en Japón después de 1945. Se parece al peronismo también. Chávez, en la primera fase de su periodo gubernamental, del 98, 99 en adelante, él definió siempre, hasta el 2003, definió el proceso como un populismo radical. Nunca usó y nunca planteó de que ese periodo era del periodo socialista del siglo XXI. Juan Carlos, pero ¿es socialista el régimen venezolano? No, pero escúchame, déjame terminar entre 1998 y 2003 plantea de que ellos están desarrollando un programa de populismo radical. Eso conllevó, entre otras cosas, Ernesto Laclau, un gran intelectual argentino, ¿cierto?, muy partidario de lo que era el populismo, reconociera en el chavismo una expresión del populismo, etcétera, y fue y visitó y estuvo con Chantal Mouffe diciendo que ahí estaba la expresión del neopopulismo. Cuando se produce el golpe de Estado contra Chávez en el 2003, es cuando Chávez define
a través de una serie de influencias de otras personas que están rodeándolo, intelectuales de la época, el socialismo del siglo XXI. Y él plantea que a partir del 2003 en adelante se inicia el socialismo del siglo XXI, que da largas discusiones teóricas, analíticas, qué es lo que era y en qué forma se constituía el socialismo del siglo XXI. ¿Pero es socialismo eso o no? En Caracas, cuando se produce el Caracazo, la gente que vive en Caracas, en los alrededores de Caracas, en los cerros de Caracas, no tenían agua potable. Durante el chavismo, las misiones de agua, barriales, etcétera, que comienza a llegar el agua. El agua era un bien que solamente disfrutaban aquellas que de las élites y las clases medias. Eso, para mucha gente, es visto como socialista, pero eso no es socialismo propiamente tal. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Vivienda toma el control de un paño de terreno urbano e instala allí casas para ser entregadas a los sectores populares, ¿cierto? Eso también es visto como socialista. ¿Por quiénes? Por algunos sectores de la propia sociedad venezolana, y eso va generando, ¿cierto?, esta idea de que ahí está el socialismo. Riquelme, ¿hay socialismo en Venezuela o no? No, yo creo que en Venezuela no hay socialismo. El socialismo tiene ciertas características. Tiene que lograr terminar con la burguesía o por lo menos dar pasos que permitan ir terminando. Esa es la idea y la esperanza que tenemos una cantidad importante de gente de lo que se avisoró en un principio con la revolución bolivariana, es que el camino, que no es socialismo, no era revolución propiamente tal como la conocemos al menos nosotros, avanzara y avance en ese sentido. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que las actas, el proceso democrático y todas esas cuestiones es una pelotudez nomás que la gente esté discutiendo, pero muestren las actas, las actas. Al imperialismo le interesa un carajo las actas de... Y si Maduro puede darle el petróleo al gusto de ellos, Maduro es el presidente. ¿Por qué yo creo que el imperialismo, los norteamericanos han presionado este proceso y en estos momentos han presionado que vuelva esta derecha reaccionaria, y yo le agregaría incluso neoliberal, porque producto de los últimos conflictos en el Medio Oriente y de los términos de algunos acuerdos con los árabes saudíes, Estados Unidos no tiene asegurado estratégicamente, no en este instante, sino que estratégicamente para la idea del capitalismo, el desarrollo del capitalismo, no tiene en sus manos estratégicamente la energía que podría necesitar de aquí a allá. Y no podemos dejar de mencionar, entonces, que la franja del Orinoco es una de las reservas, o la primera reserva, la reserva más grande que hay en el mundo. Yo creo que acá hay dos daños que se le hacen al proceso que vive Venezuela. uno, por parte de los que se ponen en forma inmediata al lado del imperialismo norteamericano, como Boris, Milley, que después tienen que retroceder incluso cuando los gringos ven afectados, que podría complicarle estos acuerdos que se han hecho con Chevron, si es que no me equivoco, estos acuerdos petroleros donde se le está pasando petróleo a Estados Unidos, se podrían complicar porque Maduro dice esto, este petróleo que tenemos estos acuerdos podrían ir a parar a algunos de los que forman parte de los BRICS, y Estados Unidos retrocede inmediatamente y dice, bueno, nosotros no podemos declarar al presidente Edmundo, o sea, como presidente Edmundo González, porque no tenemos prueba de que haya sido así, no tenemos prueba de que haya existido un fraude, y empieza a retroceder y deja en la estacada estos son monigotes del imperialismo norteamericano. Esa gente, el Frente Amplio, el gobierno, toda esta gente de aquí le hace mucho daño al pueblo venezolano, le hace mucho daño. Pero no podemos dejar de mencionar que también le hacen mucho daño al proceso venezolano, al proceso político venezolano, aquellos que se transforman, lo voy a decir así con respeto, pero como estamos aquí entre nosotros, nomás de aquí no sale, que se transforman como en calcetinero y calcetinera de las cosas, con una obsecuencia total de lo que se vive allá. O sea, lo que hace ese grupo de calcetinero y calcetinera a veces es que nos impiden algo que es una herramienta fundamental de los revolucionarios, que es la crítica y la autocrítica. Y si nos impiden eso, que es la contradicción, donde se forman las contradicciones, la lucha por pensar, por generar mejores condiciones teóricas, prácticas, para el desarrollo de un proceso y que camine hacia el sentido que debe caminar, entonces le hacemos un flaco favor
a Venezuela. Yo creo que hay algo que se dijo aquí, el otro día conversando con mi hermano también me lo planteaba, esta de la democracia, de querer tener esta democracia burguesa para un proceso que supuestamente tiene que avanzar en el sentido revolucionario. No sirve esa democracia, a mí no me interesa, a mí no me interesa que la máquina hace así, que hace acá. Lo único que tenemos claro es que cuando se pierde y cuando se reemplaza por burocracia el protagonismo popular para transformar la sociedad, para producir los cambios, estamos fritos. Hagan lo que hagan y tengan las intenciones que tengan, porque el protagonismo del proceso de cambio de transformación debiese ser el pueblo venezolano. No olvidar, por último, no olvidar de que hay una cantidad enorme de gente que se ha ido y podemos decir que fue Maduro, que tuvo, pero no olvidemos las sanciones. No olvidemos las sanciones y también algunos avances. Por ejemplo, Venezuela tiene la capacidad de autoalimentarse, o sea, verdura, ha sido capaz de criar ganado, ha sido capaz Sí. de hacer un montón de cuestiones que le dan autosuficiencia en un 95%. Y ese es un desarrollo importante donde es evidente que el protagonismo popular juega un papel determinante, o si no, no es posible llevar adelante eso. Que yo le iba a preguntar al señor Riquelme que él tiene más información en Venezuela. Acá, desde acá uno ve en el flanco izquierdo de Venezuela, ve al Partido Socialista Unido, se llama venezolano, y a todo ese espectro. Y en el lado de la derecha tiene a la Corina Machado y a toda esa gente. ¿Hay algo más en la izquierda en Venezuela? Yo creo que hay gente que busca caminos realmente que se trata de hacer caminos. No podría determinar y decir cuáles son, pero hay gente que considera de que hay que ir haciendo un viraje en se ha llevado Es cierto, producto de las sanciones han tenido que implementarse una serie de medidas que son capitalistas y que se habían ido desechando, porque no había otra alternativa. O sea, no olvidemos que hay efectivamente 5, 6, 7 millones de personas que están fuera del país. Se tuvo que ir producto de la falta de trabajo, una serie de cuestiones, y Sí. producto de las sanciones. Entonces, bueno, pero producto de las sanciones debiera haberse caminado en el sentido que era apretar más la cosa al capitalismo, a la burguesía venezolana. Pero yo creo que hay sectores efectivamente que luchan por lograr llegar a una sociedad social. Muy bien, bueno, ya lo había señalado, espero que el director me lo permita. Inclemencia de la producción me obligan a ir cerrando este programa y quiero dar la palabra a Juan Carlos, luego a Marco para que hagan algún cierre de alguna idea que les haya quedado, o hagan un reclamo también, puede ser también a la producción de este programa, y planteen, difundan algún tipo de actividad, alguna cosa que les parezca importante para señalar en este fin de semana que me parece es el fin de semana del Día del Niño. Además, eso para que lo tengamos muy presente los niños que nos están viendo. Juan Carlos. Solamente agregar una cosa con respecto a la pregunta que hacía Sergio a Marco, que Ujú. justamente uno de los candidatos que iba dentro de los 10 candidatos a la presidencia era un sector que con título así de futuro, por el futuro, que es un sector que son críticos del Partido Socialista Unificado Venezolano, que plantean justamente la necesidad de la renovación o la reconducción, la profundización de lo que era en principio el proyecto bolivariano. Entonces, sí hay también otras organizaciones que pueden tener un pensamiento crítico muy fuerte con respecto, y hay una crítica interna bastante loable en ese sentido a la corrupción de Maduro, ¿no? No es que no exista. Sí, bueno, el caso venezolano da para mucho, muchas disputas y muchas intervenciones de distintos lados, pero hay que estar ahí para poder verificar si realmente el proceso va por un lado hacia la perspectiva socialista o no. A mí me gustaría que fuera por ese lado, indudablemente. Riquelme, ¿alguna actividad? ¿Algo que se le haya quedado pasado? Yo les dije el mes pasado que los 119 junto a otra organización, entre las que está la Casa Bolívar y Así es. compañeras que hacen afiches, ¿cómo se llama esta? ¿Sí? No, ya, se me fue. Estos Bueno, afiches que andan caminando en la calle, esos sí, sí, grandes. sí, 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 sí. sí, no sé cómo se llaman. Entonces, se ha iniciado el mes de homenaje y de recuerdo al detenido desaparecido, que es el 30 de agosto la fecha, pero que el mes con actividades, la consigna de este mes es verdad, memoria y resistencia. Y de lo que se trata esto es terminar con la victimización y la individualización de lo que ocurrió
durante los años de dictadura, sino por el contrario resaltar que se sigue luchando y que los contenidos de lucha de aquellos que cayeron, fueron asesinados, cayeron en combate, sus contenidos de lucha todavía hay gente que los levanta y que sigue luchando por una sociedad mejor. En eso, disculpen que la modernidad me afecta a veces, ahí Ujú. se han hecho varias actividades. Esto comenzó, por ejemplo, el día 3 en La Legua, en la Casa de la Cultura de La Legua, con Tincus de La Legua, los 119, y varias organizaciones más que estuvimos presentes, para comenzar junto con el Día de la Pachamama, el Día de la Tierra, comenzar este mes. Posteriormente se han seguido haciendo algunas actividades. Este domingo, por ejemplo, va a haber en el Estadio Nacional la presencia de la reunión de acompañantes, porque para la marcha que se va a hacer, las marchas que se van a hacer el día 30 se necesita gente que lleve los 119, ¿no? Eh, Recuerde usted que los 119 fue parte del montaje que se hizo donde supuestamente se exterminan como ratas, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Y que supuestamente habían muerto en Brasil, en Argentina, entre ellos matándose. Bueno, esos son los 119 y por lo tanto se llevan las pancartas de los 119, los rostros. Bueno, eso se va a hacer el día domingo junto con una asamblea que se va a realizar ahí. El día 15 de agosto, el jueves 15 de agosto, en el Parque Almagro, como es feriado ese día, se hace una acción en vivo, se empiezan a hacer afiches, se reparten, se conversan, se comparten cosas, en fin. El día 18 va a ser en Villa Francia, lo mismo, una acción en vivo, con varias gente. Entre las 12, el del Parque Almagro entre 11:30 y 13 horas, el de Villa Francia entre 12 y 5 de la tarde, y el día 24, para nosotros es importante, porque le estamos poniendo harto empeño, el día domingo 24, perdón, está malo aquí, el sábado 24 Ujú. de agosto, en ¿Ya? la Plaza Brasil, se hace una acción en vivo también donde se va a recordar a las compañeras que fueron desaparecidas, asesinadas o que cayeron en combate, ¿no? Eso es de las 14 a las 18 horas. Y en la mañana, nosotros como parte de también lo hemos incorporado a esta idea de la verdad, la memoria y la resistencia. Es el Día del Combatiente Rodriguista, el 23 de agosto, por lo tanto se conmemora el día sábado 24. Llegaremos hasta Panamericana, donde cayeron combatiendo Julio Oliva y Roberto González, cayeron combatiendo contra una cincuentena de agentes de la CNI, y todos los años nosotros lo recordamos y estaremos ahí desde las 12 a la 1 de la tarde para volver luego a la Plaza Brasil con todos los que vayan para allá. Tendremos un almuerzo en la Casa Bolívar para aquellos que se quedan hasta la tarde y Está nos bueno eso, ¿eh? dirigiremos a la Plaza Brasil a conmemorar a nuestras compañeras. Así que Muy eso, bien, muy disculpen bien, lo largo. muy bien. Risenberg, ¿alguna palabra de cierre a lo Raúl Asbun? ¿Nada? Recordar que Carlos Cariola aprobó la moción de la Cámara de Diputados en que se declara Venezuela una dictadura, Sí. que se denuncia el fraude de Maduro. Decir que Boric dijo que había sido un fraude porque ¿por qué no muestran las actas? Cuando la verdad nunca se han mostrado las actas, nunca las actas se han publicado en Venezuela. O sea, además, es lo que la discusión sobre los mecanismos democráticos ni siquiera tiene que ver con los reglamentos. Yo bajé el reglamento electoral venezolano, que además es bueno que la gente sepa que uno no puede acceder a los sitios por ejemplo, en este caso de la autoridad electoral porque están bajos, han sido hackeados. Ujú. Que se hace a través de un ataque de negación de servicio que hace que uno no pueda abrir la página. Yo logré porque fui a unos archivos anteriores históricos, bajé el reglamento y en ninguna parte del reglamento dice que el CNE tenga que publicar las actas y hasta el momento yo puedo decirlo, si usted quiere, de una forma objetiva, no tengo nada que ver con el gobierno venezolano. Yo soy un hombre más allá de todo y le puedo decir que hasta el momento me parece que están cumpliendo con los plazos. Si esto tuviera alguna importancia, pero no tiene ninguna, señores, porque cumpla o no lo cumpla con los plazos, Maduro va a decir que ganó, Rusia lo va a felicitar, China también, y por el otro lado los gringos y la oposición venezolana van a gritar, como han gritado todo el tiempo desde antes del 2000, fraude. Muy Eso bien. no. Que sirva este programa para poner
con destacador, ¿no? La inviabilidad de la democracia burguesa, de las instituciones patronales para resolver los problemas sociales. Lo vimos analizar la cuestión del apagón eléctrico, ¿no? Ni siquiera el capitalismo no nos puede dar electricidad de manera sustentable, no nos da salud, no nos da educación. Es un orden social que se tiene que ir y que se vistan con el ropaje democrático, la verdad que es una vergüenza. Y es una vergüenza especialmente por la situación que vive después de 67 días de huelga de hambre Héctor Yaitul, quien está demandando no solo justicia para su caso, sino que especialmente el traslado al penal de Temuco, que reúne las condiciones idóneas para reunirse con otros comuneros mapuche. Obligación que tiene el Estado chileno por tratados internacionales de dar un trato diferenciado al pueblo mapuche y especialmente en el caso de Héctor Yaitul, que es un dirigente histórico de la coordinadora Arauco Mayeco. Su vida pende en este minuto de la resolución de Gendarmería, quien de manera absolutamente pertinaz se ha negado a dar cumplimiento a esta obligación legal. No ha dado ningún fundamento y al contrario, ha subido su apuesta y no solo no lo traslada a Temuco, sino que pretende trasladarlo al módulo de comunes, donde además sus condiciones de vida peligran objetivamente. Responsabilizamos al gobierno, a Gabriel Boric, de la vida de este comunero, de este huerquén, de este vocero, de este dirigente histórico del movimiento mapuche, que representa a su turno la situación en la que se encuentran no solo Facundo Yones Wala, que está en este momento en huelga de hambre y su vida también depende de esto. Él debería estar en libertad, pero Gendarmería no se lo ha dado y no han dado ninguna razón. El gobierno pasa por encima inclusive de su propia legalidad y es la situación también en la que se encuentran el conjunto de los presos políticos, los históricos, los subversivos, y también los presos de la revuelta, bajo el trato inclemente de un gobierno que ve en la represión, en la delación, en la impunidad para los violadores de los derechos humanos, una manera de sustentarse como gobierno. Esto es lo que podemos esperar de este tipo de gobierno y esto es lo que en un muy pocos días más, señora, señor, nos van a venir a ofrecer sus candidatos, que votemos por ellos para concejales, para alcaldes, para impedir que gane la derecha, por favor. Los hechos estos son sumamente contundentes y sabemos de qué lado están. Encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg-Cohen, pongo término a las sesiones de este importante programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que hagan clic en la campanita, que se ponga colorada, de manera que sepan cada vez que nosotros subimos nuevos contenidos, a reventar el botón de me gusta, a comentarlo lo posible elogiosamente, y si no es posible elogiosamente, con la debida altura de miras, en el entendido que, como ha quedado claro especialmente en este programa, las cosas que se han debatido acá y las cosas que se plantean no son verdades reveladas, ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo, y muy por el contrario, son el insumo necesario para el debate político de la izquierda de los trabajadores, de los cuales este programa, Mate al Rey, aspira a conformarse como una barricada. Muchas gracias, Juan Carlos Gómez Leighton, muchas gracias, Marco Riquelme, y por supuesto, Sergio Risenberg. Nos vemos, como dice Terminator, hasta la vista. Chau, chau.